sea, ¿para qué de inicio usamos la herramienta de estudio de tiempo? ¿Qué es lo que realmente nos ayuda el estudio de tiempo de inicio en un proceso? Imagínense que estamos creando un proceso de cero. ¿Para establecer qué? ¿Lo tienen ahí? Estándares. Porque la única forma de tú saber si eres eficiente o no, o en forma más llana, si cumples o no con lo requerido, es en función a un estándar. Por eso es que se dice mucho en este mundo de la mejora continua que lo que no se mide no se puede mejorar. Y donde no hay estándar, no puede haber Kaizen, o sea, no puede haber mejora. Porque ¿cómo tú sabes que estás mejorando? ¿Con qué te vas a comparar? ¿Me voy a entender? Entonces, en esencia, el tiempo se utiliza para establecer estándares y luego para medir ese desempeño en relación a ese estándar que ya estableciste, ¿sí? Muchas personas le llaman al desempeño eficiencia, pero hay una pequeña diferencia entre eficiencia y desempeño, pero ya eso es otro tema. Bien, entonces, ¿y qué yo les comentaba con relación al estudio de tiempo directo? ¿Qué yo mencionaba? ¿Qué es el estudio de tiempo directo? Bueno, usted dijo que eso era un método que, bueno, que era el más utilizado y se utilizan cronómetros y formatos. ¿Y por qué es el más utilizado o el más recomendado por mí? ¿Por qué? Porque yo les dije. Porque yo no recomiendo las estimaciones ni los registros históricos para análisis de procesos. Porque las estimaciones vendrían siendo una suposición que se hace la persona que va a realizar el estudio, por así decirlo. Los Exacto. registros históricos vendrían siendo datos que tenía la empresa, pero en tiempo pasado. Entonces se utiliza la medición del trabajo por ese simple hecho, porque por decirlo de esa manera, como uno lo toma en el presente, de manera como Excelente. real, como... Así mismo, excelente. Así mismo. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Y que se toman en cuenta, o sea, todas las mejoras que ya se tienen, todas las, como dijo Nicole, todas las actualizaciones que tiene la empresa, no basándose en cosas que pasaron hace un año. Exactamente. Excelente. Porque usted dijo que era porque los procesos varían con el tiempo, ya sea por el medio ambiente o porque se produzca algún cambio. Entonces no va a ser lo mismo. Excelente. Las cosas cambian. Tenemos, ¿verdad? Que exactamente lo que han dicho ustedes. Entonces, un registro histórico, un estudio de tiempo histórico, para lo único que nos puede servir es como una referencia, ¿bien? De qué pasaba anteriormente versus qué está pasando ahora. Nada más. Pero nunca usar un registro histórico o una estimación para hacer una propuesta de mejora. ¿Bien? Créanme que hay personas que lo han hecho. ¿Okay? Entonces hablábamos de dos herramientas básicas para hacer estudio de tiempo directo, el cronómetro y el formato. Y un formato, ¿verdad? Empezamos a hablar del formato, empezamos, ¿verdad?, a describir algunas de las variables que hay dentro del formato, ¿verdad? Y ya esta que está aquí, la del tiempo normal y estándar, la vamos a ver un poquito más adelante. Igualmente acá, la parte aquí de la calificación del operador. ¿Ven? Ya abarcamos toda esta parte en la clase pasada. Entonces, vamos a conocer un poquito el cronómetro. Vamos a hablar del cronómetro, herramienta esencial para todo ingeniero industrial, para todo analista de proceso. Bien, ¿qué pasa? Ustedes saben, la tecnología sigue avanzando, las cosas están muy modernas definitivamente, pero como digo yo, cada cosa tiene su función. Para hacer un buen estudio de tiempo, la verdad que en mi experiencia le puedo decir que es bueno, es crítico contar con las herramientas apropiadas. Y una de ellas es definitivamente un buen cronómetro. En este caso, este apenas es un ejemplo de muchos que existen,
pero de lo que vamos a hablar es de las características esenciales que tiene que tener un cronómetro para poder hacer un estudio de tiempo. Dentro de las características, ¿verdad?, esenciales que no le deben faltar a un cronómetro que usted compre, debe ser, lo primero es, tiene que ser un cronómetro decimal. Okay. ¿Qué es un cronómetro decimal? Eso es una característica, o sea, eso no es una marca. Decimal es una característica dentro del cronómetro que usted debe buscar para hacer estudio de tiempo de los micromovimientos. ¿Qué significa decimal? Decimal significa que el cronómetro puede trabajar en la unidad de medida de tiempo que usted le establezca. Dígase, usted le puede decir al cronómetro, trabájame en segundos, trabájame en minutos o trabájame en horas. Me explico mejor. El cronómetro tiene una función que usted la activa y dice, ok, todo el tiempo que yo voy a cronometrar a partir de ahora es segundo. No importa si es 1 o si es 1.000.000. Si usted empieza a hacer un estudio de tiempo y seleccionó la opción segundo y de repente su pantalla dice 1000, pues hay ahí 1000 segundos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un cronómetro decimal? Fácil. La primera ventaja es que evita los errores a la hora de hacer cambios, ¿verdad? De una unidad de medida de tiempo a otra. Me explico. En un cronómetro normal, ¿verdad?, o en un reloj normal, usted por lo general tiene 3 vistas, ¿verdad? Que es más o menos lo que se nota aquí. Usted tiene un cronómetro en esta vista donde se ve segundo, minuto y horas, ¿verdad? O microsegundos, segundos, minutos y horas. ¿Me están siguiendo? Sí, okay. Entonces, imagínense que usted tiene un cronómetro de los que se parecen a este, pero que no son decimal. Porque hay muchos cronómetros idénticos a este, parecido a este, pero que no tienen la característica decimal. Entonces usted compra ese. Al comprar ese, lamentablemente, solamente va a hacer estudio de tiempo en la versión normal, la que le acabo de decir, la versión reloj normal, segundo, minuto, hora. Usted, vamos a imaginarnos que empieza ahora mismo a hacer un estudio de tiempo. Activó el botón de inicio y empieza a rodar, ¿verdad? En un momento, en esta pantalla le aparece 2.65. Detiene su cronómetro. Eso significa 2 minutos con 65 segundos. Ajá. ¿Y qué voy a colocar en la hoja de estudio de tiempo? Porque usted tiene que trabajar en una sola unidad de medida, o en segundos, o en minutos, o en horas. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer eso, usted va a tener que hacer, primero, perder tiempo, convirtiendo de una unidad a otra, y segundo, puede equivocarse en esa conversión. Entonces, no sé si me estoy dando a entender lo que quiero decir. Sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, la principal característica de un cronómetro para hacer estudio de tiempo de los micromovimientos debe ser que sea decimal. De tal forma que usted pueda elegir la unidad de medida de tiempo dependiendo el tipo de operación al cual usted se está enfrentando. Por lo general, ustedes van a hacer estudios de tiempo que son bien pequeños, de segundos, que van desde menos de un segundo a 40, 50, 60 segundos. Bien, no más. En su mayoría, ese es el tipo de proceso al que uno se enfrenta en este ambiente. Habrán otros tiempos que ya son tiempos entonces largos, como un horneado, como una refrigeración que le había mencionado, otro tipo, ¿verdad? De tiempos que, bueno, entonces su unidad ya no va a ser segundos, su unidad sería hora.
en este caso, que sería el tiempo mayor. Entonces, este tipo de cronómetro tiene esa facultad. Entonces, vamos a ver. La otra característica de un buen cronómetro de estudio de tiempo es que cuente con por lo menos 500 lecturas en su memoria. ¿Qué significa 500 lecturas en su memoria? Significa que el cronómetro debe tener capacidad de almacenar por lo menos 500 tiempos o 500 movimientos, lo que se conoce como split también, que se ve aquí. ¿Ven? Vamos a hablar un poquito de los botones y eso en el próximo slide, que varía entre un modelo y otro de cronómetro, pero en esencia es lo mismo, las operaciones básicas. Entonces, la característica número 1, que sea decimal. La característica número 2, ¿verdad? Que el cronómetro, tenga una capacidad de almacenamiento mínima de 500 lecturas. Y el Vanessa, ¿y por qué? ¿Para qué necesitamos un cronómetro que tenga memoria de 500 tiempos? Fácil. Para poder hacer un estudio de tiempo sin interrupción. Si usted tiene un cronómetro que no cuenta con ninguna capacidad de almacenamiento, usted va a perder mucho tiempo, valga la redundancia, para tomar un tiempo. Porque, ¿se acuerdan en el ejemplo que hablábamos explicando la plantilla? En tan solo una estación de trabajo, usted puede tener a veces hasta 160 estudios de tiempo. Entonces, imagínese que cada vez que usted tome un tiempo, tenga que detenerse para anotarlo en su formato o en su cuaderno, en su hoja de estudio de tiempo. Imagínese qué va a pasar. Lo primero es que se le va a perder la secuencia lógica de lo que usted está observando y va a perder muchísimo tiempo para terminar una sola estación. Entonces, cuando el cronómetro tiene capacidad de almacenamiento, usted tiene la posibilidad de hacer un estudio de tiempo de micromovimiento en forma continua, sin perderse, ¿verdad?, la secuencia, ¿verdad?, sin perder tiempo. Pregunta, comentario, hasta aquí. No. ¿Han usado cronómetros de este tipo, decimal? Sí, profe. ¿Quién lo ha usado? Cuéntame tu experiencia. Cuéntanos, mejor dicho, al grupo. O sea, yo me recuerdo que lo usé en un laboratorio. El problema con eso, lo único que teníamos el compañero mío y yo usándolo, era, o sea, prácticamente, como son humanos que lo operan, por si hay error que no son tan exactos. O sea, nosotros teníamos que hacer varias pruebas y de eso sacábamos un porcentaje, un promedio de la corrida que hacíamos con el cronómetro. Perdón, ¿puedes repetir? Perdón, que en algún momento como que se cortó. ¿Puedes repetir? Ok. Que ese tipo de cronómetro, yo me recuerdo que yo lo usé en un laboratorio, que prácticamente mi compañero y yo hacíamos varias pruebas, ya que usted sabe como cuando tiene el factor humano en una actividad siempre, nunca es perfecto. Entonces nosotros hacíamos varias pruebas y sacábamos el promedio de tiempo de la prueba. Ok, pero lo usaban bajo el criterio que estamos explicando, seleccionando la unidad de tiempo, o lo usaban Sí. en formato normal. No, normal, profe. O sea, no, sí. O sea, como usted dijo, ¿cómo se dice? Así, Exactamente, con los decimales, siendo lo más exacto posible. Pero tú sabes que varían los decimales, ya sea la reacción de la persona al momento de parar el cronómetro o ya sea el mismo operario. Sí, lo que te pregunto es si ustedes tenían un cronómetro que podían seleccionar el tipo de tiempo, dígase si es segundo, minuto, hora. O usaste Sí, un profe. cronómetro No. con vista normal, como se ve aquí así, con los tres valores de segundo, minuto, hora. Con hora también, sí, todo.
esta vista que está aquí. Por ejemplo, cuando tú hacías tu estudio, no sé si recuerdas, y te daba un valor aquí, ¿qué valor eran? ¿Era un solo valor o ustedes tenían que hacer conversiones? ¿O te daba 2.6? ¿2.6 qué? Teníamos que hacer conversiones a veces, porque es que el mismo profesor lo cambiaba para nosotros tener que hacer la conversión. Tenían que hacer conversiones. Es lo que le digo, con este tipo de cronómetro usted no tiene que hacer conversión. Si usted elige, lo vamos a ver ahora cómo se elige. Si usted elige segundo y te da 2.2, eso es 2.2 segundos. Si eliges minuto y te da 2.2 en la pantalla, significa 2.2 minutos. No hay que hacer ya ninguna conversión. Si elegiste hora y te da 2.2, son 2.2 horas. O sea, ya el cronómetro decimal, el que es decimal como característica, tú puedes elegir, ¿verdad?, la unidad de tiempo y te evitas la conversión. ¿Sí? Así que reduces tiempo y reduces el error también, de hecho. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de los botones. ¿Alguien más que haya tenido experiencia con este tipo de cronómetro? ¿No? Ok, bien. Entonces, vamos a hablar de este. La marca de este es Sportline Alpha 475, que creo que ya ni existe, probablemente. Hay muchos más, hay otros modelos muy buenos. Usted busca, por ejemplo, en Amazon, Decimal Stopwatch, y le van a salir un sinnúmero de ellos. Andan en un promedio de por arriba de los $40. 40, 80, $100, dependiendo las características, ¿verdad?, del cronómetro. Entonces, esta es la marca y esta es la característica principal que está aquí destacada, que es decimal. Y aquí vamos a conocer un poquito estos botones. Aquí tenemos el inicio y el fin, el seteo, recall, modo, split, reset y la parte de select, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. En este cronómetro. Le enfatizo en este cronómetro, en este modelo, porque en otro modelo pueden ser que algunos de los botones, como estos que están aquí atrás, pueden variar, pueden estar en la parte frontal, aquí. Usted puede tener alguno de esos botones por acá, en la parte frontal. Por lo general, en mi experiencia, esto sí es un estándar, la parte de inicio y fin y la parte de split. Estos dos botones, siempre en mi experiencia, independientemente del modelo, lo he visto así. Usted inicia y cierra el cronómetro en el mismo lugar, por lo general en la derecha, ¿verdad?, o en el dedo, con el dedo grueso, el pulgar, y cierra entonces por el otro extremo, ¿verdad? Hace los cortes, que vamos a hablar un poquito, el split, ¿verdad?, los cortes de los movimientos. Entonces, aquí, ¿verdad?, que aquí está un poquito más agrandada la imagen, la parte de arriba, entendido el cronómetro. Fíjense que es hasta ergonómico, es una cuestión de usted poder agarrar el cronómetro de frente. Imagínese que usted tiene ese cronómetro en su mano derecha, ¿sí?, frente a usted, mirándolo hacia usted. Entonces, la postura correcta de agarrar un cronómetro es, obviamente, con él colgado, ¿verdad?, en su cuello, y el dedo grueso, ¿verdad?, el pulgar, tomando el botón de inicio, ¿sí?, y el índice haciendo los cortes, los split. Vamos a hablar de esto. Entonces, inicio y fin, ¿verdad? Aquí se activa el cronómetro para que empiece a trabajar. Y luego se le vuelve a dar cuando ya usted terminó de hacer su estudio de tiempo. ¿Qué pasa? Acuérdense que aquí estamos hablando de hacer estudios de tiempo ya de los micros movimientos. En ese sentido, tenemos este botón, ¿verdad?, que recuérdense que decía split, acá, split, porque precisamente lo que hace este botón es hacer los cortes de los micros movimientos. Fíjense como yo le tengo aquí, dice, separa el tiempo de un elemento y otro, ¿verdad? La primera función de este botón es que te permite separar el inicio y el fin.
Me explico. Tenemos un ejemplo. Vamos a ver, vamos a hacer un estudio de tiempo en donde la persona lo primero que hace es, vamos a imaginar que toma, déjame tomar aquí un objeto. Deme un segundo. Ok, tenemos acá un lapicero. Tenemos el lapicero y la tapita. Entonces, el cronómetro yo lo activo, la actividad consiste en ensamblar el cuerpo del lapicero con la tapita. Esa es la estación de trabajo a la cual le vamos a hacer un análisis, ¿verdad? De micromovimiento. Y tenemos un primer tiempo que es buscar la tapita, ¿verdad? Yo voy a activar ese cronómetro en este botón. Inmediatamente el operador, la persona que hace la actividad, empiece a dirigir su mano hacia, ¿verdad?, donde está la tapita. Automáticamente esa persona empezó, ¿verdad?, a buscar la tapita. Yo activo esto que está aquí. ¿Qué pasa? El primer elemento mío se llama buscar y tomar tapita. Pues cuando ya la tomo, yo debo darle aquí un clic, porque significa que ya el primer elemento que se llama buscar y tomar tapita ya concluyó y da inicio al próximo elemento. ¿Cuál es el próximo elemento? Ensamblar la tapa con el cuerpo. Desde que yo hago ¡pra!, que ensamblé, terminé, ya acabó mi estudio, vamos a imaginarnos, pues le doy aquí, ¿verdad? En ese sentido, yo tendría dos lecturas, dos tiempos correspondientes a dos elementos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están a entender, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, ok, bien. Entonces, con este botón activo y con este botón hago los cortes de los elementos, donde inicia y termina cada elemento. ¿Ven? Entonces, en este botón de este modelo de cronómetro, también se permite seleccionar el tipo de lectura, lo que le dije. Por eso es, fíjense que ahí decía, seleccionar, ¿sí? Seleccionar y resetear. Vamos a hablar de eso. Ay, perdón. Entonces, la parte de seleccionar, en ese botón, cuando se activa, ¿verdad? Cuando usted le da una vez, sin el cronómetro estar encendido, cuando usted activa aquí, dándole un golpe, él te lo coloca todo en vista normal, en vista de segundo, minuto, hora. Cuando vuelve y le da, te lo coloca todo en formato de segundo. Uno se da cuenta, lamentablemente no estamos presenciales para enseñarle un cronómetro. Uno se da cuenta porque aquí debajo lo va diciendo. Dice SSS, MIN o HH, que es hora. Bien. Cada vez que usted le da un toque aquí, con el cronómetro apagado, cuando usted le da un toque aquí, él lo que va es a buscar el modo de lectura. ¿En qué modo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en modo segundo, vamos a trabajar en modo minuto o vamos a trabajar en modo hora o tú lo quieres en modo tradicional con las 3 vistas al mismo tiempo. Que ese no se recomienda para hacer estudios de tiempo de micromovimiento. Se recomienda, de hecho, usar la unidad de medida segundos. Bien, esa es la unidad de medida recomendada. ¿Por qué? Porque lo que le expliqué hace un momento. Por lo general, usted va a hacer estudios de tiempo bien pequeños, ¿ven? A veces hasta más pequeños que un segundo, dependiendo de la agilidad que usted tenga, y un poco más, ¿ven? O sea que lo que se recomienda es usar segundos. Entonces, de igual forma, ¿qué pasa? Ese botón dice que se usa para resetear. ¿Resetear qué? Resetear la memoria. Yo le mencionaba que este cronómetro, aparte de ser decimal, almacena 500 tiempos, 500 lecturas. Pues llega un momento que se llena. Cuando se llena, este es el botón también para borrar.
¿Cómo sabemos que está lleno? Porque ya el cronómetro no hace ningún estudio de tiempo. Automáticamente está lleno el cronómetro, no te permite hacer estudio de tiempo. Siendo así, usted se va al botón que diga reset, donde quiera que esté. En este modelo está aquí. Usted lo deja presionado fuertemente y usted va a escuchar un pito, que te va a decir que lo está limpiando. Pero previo a eso, de hecho, perdón ahí, previo a eso hay un botón que se llama modo. Fíjense aquí, tenemos modo y tenemos un botón que se llama recall, ¿verdad? Dentro del botón modo, fíjense aquí arriba en este formato. Aquí tenemos el que se llama recall y aquí tenemos el botón modo. El botón modo se utiliza para elegir diferentes modalidades que tiene el cronómetro. El cronómetro se usa para diferentes cosas, ¿verdad? Un reloj normal, cronómetro, tiene varias funciones. Usted va a buscar donde diga data, ¿verdad? En ese botón, donde quiera que esté ubicado, porque acuérdense que estamos hablando de este modelo, pero en otros modelos, esos botones, usted lo puede tener, por ejemplo, el botón de modo, en algunos modelos está aquí abajo. Entonces, usted se va al botón que dice modo y busca la opción que diga data, ¿bien? Que diga data. Entonces, en esa opción, pues, cuando usted entra a data, ahí sí, entonces, deja presionado el botón que dice reset. Automáticamente estás en data, presiona este botón para limpiar la memoria. ¿Cómo te das cuenta que está limpia? Porque pita, hace pi, 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 y te presenta en la pantalla de que ya tiene liberada las 500 lecturas. Entonces, ¿cómo regresas al modo cronómetro? De la misma forma, activas el botón modo y busca la opción que diga crono. Entonces, en esa opción que dice crono, ahí ya usted la elige y está de nuevo en el cronómetro. Sí. Aquí lo más importante de esta clase es llevarse el conocimiento general del tipo de cronómetro, sus características y sus principales funciones, ¿verdad? Para que cuando tengan uno en la mano no sea totalmente desconocido para ustedes. ¿Ven? Entonces, el botón recall, ¿para qué se usa? Fácil. Ahorita hablamos de que tomamos dos tiempos, ¿verdad? El micromovimiento de buscar la tapa y el otro micromovimiento de ensamblar la tapa con el cuerpo. Dos estudios de tiempo. Ah, ¿y dónde yo busco eso? Porque eso está ahí adentro, pero ¿dónde yo lo busco? Fácil, en el botón que dice recall. Para eso es ese botón. Entonces, en ese botón, como dice acá, nos presenta el resumen de todas las lecturas. Cuando activamos el botón recall, él nos trae, ¿verdad? Todos los tiempos, pero lo primero que hace es que nos da el promedio, nos da el average de todo el tiempo que usted tomó. Luego vuelves y le das al botón recall y te dice cuál fue el elemento más lento. Te dice, por ejemplo, cuando tú le das por segunda vez al botón, te dice el elemento 1 fue el más lento. Te lo dice en inglés, lo dicen en inglés siempre. Slow, te dice el elemento y te dice su valor. Luego, cuando vuelves y le das al mismo botón de recall, te dice cuál fue el elemento más rápido. Ya luego, cuando vuelves y le das al botón de recall, empieza a darte los detalles de cada uno de los micros movimientos, ¿verdad? Cuando empieza a darte esos detalles, tú vas a tener en la pantalla, perdón, en esta pantalla se van a estar visualizando por aquí el elemento con el tiempo y el total, ¿verdad? Del acumulado y por aquí debajo el total del estudio de tiempo. Te lo va dando uno por uno. Elemento 1 te va a decir que duró 1.1 segundo. Vuelves y le das a recall, te trae el elemento 2 con su tiempo aquí. Y aquí te va a decir el total de la suma del elemento 1 más el elemento 2. Y aquí entonces el total del estudio de tiempo.
¿Ven? Entonces, esas son las funciones principales, ¿verdad?, de un cronómetro que se utiliza para hacer estudio de tiempo. Por eso le decía en la clase pasada de que no es tan aconsejable realmente hacerlo con un celular. Yo sé que hay celulares, de estos celulares modernos, ¿verdad? Los smartphones, tienen función donde usted hace el split. Donde usted hace el split, definitivamente, pero no te da toda esta dinámica. Bien, no te da toda la dinámica que te puede dar realmente el cronómetro. Más que de igual forma, a mi entender, no es tan ergonómico un celular que un cronómetro, tal cual. ¿Bien? O sea, pero ya la decisión ahí es suya. Para mí siempre ha sido más cómodo, definitivamente, y más eficiente utilizar un cronómetro como esto para hacer estudios de tiempo, para análisis de proceso. Si es simplemente un estudio de tiempo global que usted va a hacer para conocimiento general, usted puede usar cualquier tipo de cronómetro. Que no sea decimal, puedes usar hasta un celular. Pero mi recomendación para análisis de proceso y de micromovimientos es que sea un modelo parecido a esto con esas características que hemos hablado en esta noche. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? No, profe. Todo claro, profe. Todo claro. Bien. Okay. Bien, entonces vamos a hablar de algunos tips, vamos a decirlo así, cuando vamos a realizar estudio de tiempo. Bien, vamos a hablar de esto, importantísimo. O sea, usted no puede llegar a un área de repente a hacer estudio de tiempo sin estar preparado. No, 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 eso no se recomienda nunca, jamás. Bien, vamos a ver, de hecho, mucho de lo que hay que hacer primero es conocer el proceso. Ustedes como analistas y cualquier persona que vaya a hacer un estudio de tiempo, lo primero que debe hacer es entender el proceso de inicio a fin. ¿Para qué? Para poder entender al momento de hacer estudio de tiempo si lo que usted está observando es normal o no es normal. ¿Ven? Es importantísimo que usted primero se asocie con el proceso, conozca los diferentes elementos, conozca las diferentes etapas. Tiene que familiarizarse con el proceso previo al inicio de un estudio de tiempo. Entonces, vamos a hablar de algunas sugerencias o recomendaciones. Lo primero es la selección del operador. Vamos a hablar de esto en detalle ahora. Análisis del trabajo y descomposición del mismo, que son los microelementos, micromovimientos que usted detalla de cada estación por estación en su hoja de estudio de tiempo. Luego, obviamente, proceder a cronometrar el tiempo. Luego, calcular tiempo normal. Y luego, obviamente, calcular las tolerancias para poder tener el tiempo estándar, que es con el que yo recomiendo trabajar. Y vamos a ver por qué más adelante. Selección del operador. Entonces, fíjense aquí, es muy importante. Y cuando hablamos de operador, porque importante también aquí aclarar, cuando iniciamos, uno de ustedes mencionaba, ¿verdad?, de los procesos de manufactura. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿El estudio de tiempo solamente aplica a manufactura? No, profe. No, profe. Ah, excelente. No, nunca. No, ¿verdad que no? El estudio de tiempo aplica Para todo. cualquier Para proceso todo. que se quiera. para cualquier proceso que queramos medir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de operador, yo sé que la palabra operador se usa demasiado en manufactura, aunque ya está muy de moda asociados. Esa es la palabra que está de moda realmente. Pero cuando veamos aquí operador, pensemos en una persona que ejecuta una actividad, independientemente el área. No importa si es manufactura o servicio. ¿Ven? Entonces, selección del operador. Bueno, un operador debe ser ese operador promedio. Usted tiene que tener la capacidad de poder identificar quién es el operador promedio.
¿Y qué es lo que es un operador promedio? Es aquel que te trabaja en una forma consistente, sistemática, ¿verdad? Que hace los procesos siempre de la misma forma, pero lo más importante, que no sea lo que represente los extremos. Dígase, un operador promedio es aquel que no es ni el más rápido, pero ni mucho menos el más lento. Entonces, debemos tener la capacidad de poder observar y seleccionar, ¿verdad? En función a la experiencia, en función a la observación directa, y de hecho, cuando deba usarse entonces la tabla de calificación del operador se usa, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, algunas personas me preguntan, ¿y qué pasa, Vanessa, si solamente es una persona que está haciendo la actividad? Fácil. Si es una sola persona que está haciendo la actividad y usted no tiene con quién compararla para entender si es promedio o no, usted va a tener que hacerle a esa persona el estudio de tiempo y auxiliarse luego de la tabla de calificación que está aquí, en función a lo que usted observe, en función a la destreza o habilidad, en función al esfuerzo o empeño que esa persona presenta, en función a la condición bajo la cual se ejecuta el estudio de tiempo, en función a esa consistencia que como operador presenta. ¿Bien? Es importante esa parte. Entonces, el operador tiene que estar bien entrenado. No puede ser una persona nueva. Por eso es que le dije ahorita, usted lo primero que tiene que hacer es llegar al proceso, familiarizarse, conocer quiénes son los que trabajan ahí, cómo lo hacen, cuáles son los elementos que intervienen, cuáles son las materias primas, cuáles son los subprocesos, cuáles son los problemas a los que se enfrentan. Usted cuando va a hacer un estudio de tiempo tiene que saber si esa persona es nueva o no. Por lo general, se busca un empleado que tenga más de 3 meses y como mínimo 3 meses. Ustedes saben que la curva de aprendizaje se estima que se alcanza en un promedio de 3 meses. Entonces, si usted le hace un estudio de tiempo a un operador que acaba de llegar, a una persona que tiene apenas una semana, 15 días, obviamente tú vas a tener un tiempo que no es representativo del promedio, de la realidad. Bien, entonces aquí en estudio de tiempo buscamos esa persona que sea representativo de la media para poder establecer un estándar que sea alcanzable por todo el mundo. No queremos al más rápido, no, porque el más rápido es una persona que es escasa de encontrar, es una persona que está fuera de lo común. Entonces, si usted establece un estándar en función al más rápido, las personas siempre van a no alcanzar el objetivo porque el gran promedio no es igual a ese. De igual forma, si coloca un estudio de tiempo con una persona muy lenta, entonces estás penalizando a la compañía porque en lugar de poder hacer 2,000, usted dice que puede hacer 500. Bien, entonces, por eso es tan importante identificar al operador promedio. Tiene que estar entrenado, tiene que mostrar una actitud de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Esa persona tiene que estar familiarizada con los procedimientos de estudio de tiempo. ¿Qué es eso? Usted no puede hacer estudio de tiempo escondido, detrás de una matica, detrás de una columna, ¿verdad? Algunas personas entienden que hay que hacer estudio de tiempo escondido. No, la persona tiene que saber en qué consiste un estudio de tiempo. Tiene que saber por qué se está haciendo un estudio de tiempo. ¿Qué buscamos? O sea, buscamos mejorar. Porque frente a un estudio de tiempo, como le mencioné en la clase pasada, hay personas que reaccionan en formas diversas. Hay personas que o se pone más rápida, ¿verdad? O se pone más lenta. Se pone más rápida pensando de que tú lo estás monitoreando porque se entiende de que no está siendo eficiente, que no está cumpliendo el desempeño esperado. O, por el otro lado,
como diríamos en dominicano, se agachan, se pone más lento y se nota demasiado, ¿verdad? Se pone más lento porque esa persona entiende de que cada vez que un ingeniero va al área a tomar tiempo es para subir los estándares. Bien. Entonces es muy importante que las personas conozcan qué es un estudio de tiempo, cuál es el objetivo, que no es necesariamente para subir estándares, para buscar mejora, ¿verdad? Para ambas partes, tanto para el operador, como para la compañía. Debe ser una persona que se muestre cooperativa, ¿verdad? Que sea cooperador, que cuando usted le pida que por favor trabájame de 1 en 1, por ejemplo, o trabájame de 2 en 2, de 5 en 5, o tómame esto con la derecha y esto con la izquierda, sea una persona que sea que esté dispuesta a seguir estos requerimientos de usted. Y obviamente, de igual forma, tiene que estar abierto a sugerencias. Bien, entonces, es tratar. Por eso es tan importante, insisto, que usted no llegue de repente a un área a hacer estudio de tiempo. No es recomendable. ¿Bien? De hecho, tampoco es recomendable hacer estudio de tiempo con videos. Esa es la última alternativa. Cuando ya hay situaciones que nos impiden hacer estudio de tiempos directos, tal cual en el área, pues una buena opción obviamente es tomar un video. Pero por lo general, cuando hacemos estudio de tiempo con video, hay una pequeña diferencia, ¿sí? Muy mínima, que no es tampoco que te va a alterar tanto, pero muy mínima. Siempre y cuando puedan evitarlo, evítenlo. Si no les queda otra opción, graban el video y con el video hacen entonces los estudios de tiempo. Obviamente, ¿cuál es la ventaja de un video? La ventaja de un video es que usted tiene la evidencia objetiva, que cualquier persona que quiera cuestionarle un resultado, usted tiene la data que le valida ese estudio de tiempo, lo puede observar cuantas veces usted quiera, ¿verdad? Y cualquiera que quiera observarlo y analizarlo puede hacerlo, ¿verdad? Tiene sus pros y tiene sus contras. Profe, disculpe, una pregunta. Sí, claro. Usted dice que se pierde un poco de tiempo, o sea, ¿por qué la diferencia en el tiempo? ¿Algún atraso? ¿Los microsegundos no se aprecian igual o qué sería? Sí, exactamente, hay como unos microsegundos, por lo general, tú sabes, es bien mínimo, por lo general te dan un poquito más alto los estudios de tiempo con video, que vamos a verlo de un punto de vista positivo. El punto de vista positivo es que te permite una pequeña cobertura. Entonces, tienes un pequeño colchón, vamos a llamarle así. Por lo general, esos microsegundos. Por eso te decía que si lo puedes evitar, lo evitas. Si no, realmente no es que vas a tener ese tantísimo impacto. De hecho, a mí misma me ha tocado utilizar en muchos momentos por el tipo de empresa en la que he estado. ¿En qué momento yo me he visto obligada a usar videos? A grabar videos para luego con el equipo hacer los estudios de tiempo. Bueno, en la siguiente situación, ¿qué pasa? Tú tienes un área donde los productos que le llaman high runner, ¿verdad? Los de mayor volumen, los que más corren, realmente no corren todos los días. Realmente no corren toda la semana. Ellos son de alto volumen, pero no de alta frecuencia. Son los que más el cliente compra. Pero como la empresa está bajo un modelo tradicional de manufactura, dígase no lean, trabaja en lotes grandes, trabaja en batches, ¿verdad? Te abre órdenes que tardan 1 semana, 2 semanas, 10 días. Entonces, siendo así, no hay chance de ver, ¿verdad? Todos los productos que quisiéramos ver en una frecuencia corta. Imagínense, yo trabajé en un último proyecto, en una medical devices, donde el área tenía 247 catálogos, le dicen catálogo, realmente lo conocemos más como producto en otro mundo. En esa empresa le llaman catálogo a los productos. 247 catálogos, de los cuales 10 códigos o producto, vamos a llamarle producto, representaban el 52% de la demanda anual. ¿Qué pasa? Para hacer el análisis, obviamente durante el evento que yo trabajo, que se llama Kaikaku,
es un evento de transformación. Son 15 días con un equipo. Se necesita tener esos 10 códigos que representan el 51%. Entonces, parte de lo que yo tuve que hacer previo al evento Kaikaku, obviamente, fue grabar los videos de cada uno de esos productos para poder tenerlo disponible al momento del evento. Porque si no lo hacía así, el evento iba a tardar muchas semanas, esperando ver personalmente catálogo por catálogo o producto por producto. Entonces, en esa circunstancia, yo me he visto obligada a utilizar grabaciones, obviamente. Y como les digo, el impacto no es negativo a nivel de el proyecto, porque te da una pequeña cobertura, un colchón. ¿A qué me refiero? Si en tiempo real, usted observando, le puede dar una actividad 2 segundos, probablemente con el video te da 2.1. Bien, 2.2. No es que es tantísima. Entonces, esa pequeña cobertura, bueno, te sirve para el momento de tú trabajar las implementaciones. Bien. Entonces, ahí es mi sugerencia. Entonces, la segunda parte, obviamente, luego que ya usted seleccionó, ya conoce su proceso, ¿verdad? Yo diría que la parte 0 es eso que le mencioné. Usted primero empaparse del proceso, no llegar de sopetón, no llegar de repente. No, usted tiene que conocer, estar, si es posible, un par de días, un día completo primero observando, viendo lo que es normal en la mañana, en la tarde, entendiendo el proceso de inicio a fin. Luego selecciona dentro del grupo, ¿verdad?, de personas que hagan la misma tarea, ese operador promedio. Luego entonces, obviamente, pasas a la parte de análisis del trabajo y la descomposición del mismo. Entonces, aquí es que entran los Derblings, que fue la tarea que ustedes estuvieron haciendo. ¿Bien? Fíjense acá, para facilitar la medición, las actividades, la operación se divide en grupos de Derblings o elementos. Para tales fines, el analista debe de observar al trabajador durante varios ciclos, lo que le dije ahorita. No puede ser de repente. Te tienes que observar para luego dividir en parte lo más pequeñas posible. Fíjense cómo habla, ¿verdad?, que le mencioné ahorita, un rango de 1.2 a 2.4 segundos. Mientras más usted pueda dividir una operación o una actividad, una estación de trabajo, y mientras más pequeños sean los tiempos, mejor análisis usted va a poder, mejor balanceo. Obviamente aquí no vamos a hablar de esos temas, no vamos a hablar de balanceo, es muy profundo ahora mismo y no es parte del material. Pero esto es importantísimo para balancear correctamente un proceso. Entonces, cuando hablamos de dividir, hablamos, recuérdense, de esos micros, ¿verdad?, movimientos. Por ejemplo, primer elemento, buscar y tomar la tapa. Eso es un elemento. Otro elemento, ensamblar la tapa con el cuerpo. Otro elemento, pasar el lapicero ensamblado a la próxima estación. Y así sucesivamente. ¿Ven? Fíjense que nos dice considerar el sentido auditivo como el visual para identificar el principio y el fin de los elementos. ¿Qué es esto? Cuando usted está frente a una estación de trabajo, frente a una persona que está haciendo una actividad, tampoco es bueno que usted esté arriba de la persona, porque la persona se va a sentir invadido, se va a sentir sofocado, presionado, nervioso. No es correcto que usted, para hacer un estudio de tiempo, esté encima de la persona. No, usted tiene que estar a una distancia prudente donde usted pueda ver, pero que la persona no se sienta incómoda. Por eso que nos dice, considera el sentido auditivo. ¿Por qué? Sobre todo en manufactura se ve mucho esto, donde cada vez que una persona ensambla, por ejemplo, un componente con otro, la máquina, si hay una máquina envuelta, hace un sonido. Por ejemplo,
Pues cada vez que usted escuche, ya usted sabe que el elemento que se llama ensamblar, por ejemplo, concluyó. O sea, a eso se refiere, que hay elementos, hay actividades en un proceso que con tan solo usted escuchar, sin ni siquiera verlo, usted sabe que terminó o que inició. Lo mismo el sentido visual. Hay operaciones, hay actividades que cuando se ejecutan, la máquina también destella alguna luz, una luz verde, una luz roja, dependiendo. Entonces, por eso te dice, utiliza el sentido auditivo y el visual cada vez que pueda. Esto es para tratar de no invadir a la persona. Entonces, estábamos hablando de la parte 2, análisis del trabajo y la descomposición del mismo. Entonces, tenemos que observar a la persona durante varios ciclos, tratar de dividir lo más pequeño posible. Miren aquí. ¿Qué pasa a veces? A veces hay personas que entran hasta en frustración por lo siguiente. Usted está observando una estación de trabajo y empieza a colocar los micros movimientos. ¿Se acuerdan? Si me voy a la plantilla, déjame buscar la plantilla. Acá. Usted empieza a observar y empieza a colocar, a describir en su hoja, en su formato, los movimientos que usted entiende que es capaz de hacer estudio de tiempo. Pero ¿qué pasa? Que a veces, cuando empieza a hacer el estudio de tiempo, se da cuenta de que se perdió. Tú dices, pero ven acá, yo tenía aquí 16 elementos. Yo tenía 16 elementos y le di la vuelta 2 veces, o sea, tomé 2 muestras. Si yo tomo 2 muestras a 16 elementos, yo debo tener 32 estudios de tiempo en mi cronómetro. Y de repente te das cuenta que hay 25. Dices, wow, ¿y qué pasó? Lo que pasó es que te perdiste. Te perdiste probablemente porque la persona o es muy rápida o realmente tú no tienes la secuencia que definiste en tu cabeza. Esa secuencia que está aquí, que usted defina, esos 16 pasos, usted tiene que tenerlo en su cabeza. ¿Por qué? Porque usted no va a estar mirando el formato a la hora de estar haciendo las muestras, porque las muestras son continuas. Ahí también entra la importancia del por qué el cronómetro tiene que tener un almacenamiento de por lo menos 500 lecturas, como le explicaba. Fíjense, imagínense en este mismo ejemplo, 16 elementos, y voy a tomar 10 muestras, que es lo que se recomienda. Pues si yo voy a tomar 10 muestras, yo debo tener un almacenamiento para esa sola estación que se llama pulido de 160 elementos. Entonces imagínense un proceso que tiene 5 estaciones, 6, 10 estaciones de trabajo. ¿Cuántas veces usted tendría que detenerse si no tiene un cronómetro que pueda almacenar? Obviamente usted tiene que estar familiarizado con lo que está haciendo. Esta secuencia lógica usted tiene que tenerla en su cabeza para caerle atrás al operador con el cronómetro. Entonces, si se perdió, simplemente vas a tener que volver a iniciar el estudio de tiempo, lamentablemente. A veces pasa que se descompone la estación en elementos bien pequeños y de repente te das cuenta que no puedes porque la persona es muy rápida. Todavía tú no tienes tanta agilidad en los dedos para caerle atrás a esa persona. Fácil, o sea, puede ser que tú pusiste un microelemento que se llame buscar la tapa y otro que sea tomarlo. No es lo mismo, ustedes saben, buscar, alcanzar, ¿verdad?, que tomar. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que la persona lo hace tan rápido que te perdiste, no pudiste tomar el tiempo con el cronómetro. Fácil. No se estresen. Se unen los elementos. Si usted se da cuenta que no lo puede hacer separado, usted lo coloca junto. Se pone buscar, alcanzar y tomar, ¿verdad?, la tapita. Porque se dio cuenta que no lo puede separar. Usted no puede caerle atrás a la velocidad de la persona. Es muy rápido. Entonces, al fin de cuentas, lo importante es
que usted haga, ¿verdad?, un estudio de tiempo correcto, lo más certero posible. De nada sirve que usted haga mucha división de elementos y que al fin de cuentas el estudio no sea el correcto. Una técnica que yo utilizo. ¿Qué técnica yo utilizo? Yo hago 2 estudios de tiempo. ¿A qué me refiero? Yo hago estudio de tiempo global y hago estudio de tiempo por elemento. Tienen que ser prácticamente idénticos, tienen que estar muy cerca. Si cuando yo hago un estudio de tiempo global a la operación de ensamblar tapita con el cuerpo del lapicero me da 2.2 segundos, cuando lo haga por elemento de darme bien cerca, de darme 2.2, 2.4, 2.1, 2.3, 2.6. Ahora bien, no me puede dar 4, 1 y otro 2. Porque entonces uno de los 2 está mal. Entonces es una técnica de comprobación, de validación que yo utilizo. Por ejemplo, cuando yo lidero equipos, porque todo esto se hace con equipos de trabajo, las personas, yo le enseño, yo le entreno, obviamente, de cómo hacer los estudios de tiempo y todo. Las personas hacen estudios de tiempo a través de los Derblings con los elementos y yo lo hago global para entonces corroborar, ¿verdad?, la validez de esos estudios de tiempo. También lo he hecho que dentro de los mismos equipos de trabajo, un grupo hace estudio de tiempo por elemento y otros validan con estudio de tiempo global. Es muy importante realmente esa validación, ¿no? Registrar cada elemento en el orden y la secuencia apropiada, que ya le hablé ahorita. El elemento tiene que ser registrado en la plantilla, ¿verdad?, anotado en su formato de estudio de tiempo, tal cual lo hace la persona. Ahí viene la importancia de que el operador sea consistente. Miren, en este mundo, y sobre todo de manufactura, las personas aprenden muchas habilidades. Muchas veces usted se va a encontrar con operadores que no son cooperadores. Esa es la verdad. Y no quieren que se le haga un estudio de tiempo por X razón. Y usted se va a encontrar con personas que cuando ven que usted le está haciendo un estudio de tiempo, de repente te cambian el método. Te lo están haciendo de una forma, ¿verdad?, dígase con una secuencia lógica X, y luego en la próxima secuencia te lo cambian de otra forma. Entonces te hacen perder. Ahí es que viene que usted tiene que ser capaz de darse cuenta de eso y pedirle al operador que lo haga de una misma forma siempre. Incluso a veces pasa que tú tienes estaciones, ¿verdad?, que tienen mucho tiempo de ocio. Tú puedes decirle a la persona que le suple que le acumule. Mira, acumúlame 10 productos. Y luego entonces usted le hace el estudio de tiempo a esa persona. ¿Para qué? Para evitar que usted tenga tiempos perdidos entre una estación y otra, porque al fin de cuentas, esa demora que usted tiene no es parte tal cual de su estudio de tiempo. Bien, entonces, son trucos que se van aprendiendo realmente en el haber, cuando vamos ejecutando. ¿Preguntas, chicos, acá? ¿Preguntas? El miedo al cronómetro se pierde usando el cronómetro. Y le digo miedo porque a veces pasa que uno tiene como esa pequeña duda de si lo va a hacer bien o no, por lo que le acabo de decir, porque estamos hablando de micros movimientos, de microsegundos. Y he visto muchas personas temerosas y créanme, es cuestión de la práctica, es cuestión del entrenamiento que se le dé. Yo he tenido la dicha de capacitar personas desde operarios hasta altos ejecutivos realmente. Y depende mucho realmente cada persona, Esto no es que porque tú seas ingeniero lo vas a hacer mejor con operario. De hecho, en ese mismo proyecto que le acabo de mencionar, la transformación, yo viví algo muy grato en donde una operaria que fue parte del equipo que yo entrené tenía mejores resultados a nivel de estudio de tiempo que su supervisor. Y su mismo supervisor lo reconoció.
Dijo, wow, yo estoy con la boca abierta. Sí, porque no se trata de que si tú eres ingeniero o no. Se trata realmente de tu disposición a aprender, y de seguir los métodos, seguir las pautas apropiadas. Sigamos, chicos. ¿Qué debemos contemplar a la hora de hacer una buena división por elementos? ¿Qué se debe contemplar? Vamos a ver. Lo primero es asegurarse de que todos los elementos son realmente necesarios. Que todo lo que usted está observando ahí realmente es parte del proceso. Por eso fue que le dije que antes de usted llegar a un área con un cronómetro, usted tiene primero que llegar sin el cronómetro a conocer el proceso, a socializar con los que ejecutan el proceso, a entender con los dueños del proceso. Porque si no, hay muchas personas creativas que van a dañar el estudio de tiempo. ¿Ven? O sea, así de simple. Entonces, a veces hay personas que, bueno, simplemente se agachan, literalmente, dejan caer algo para agacharse, se ponen a hablar con uno de sus compañeros, te cambian el método, se ponen la mano en la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que asegurar que todos los elementos que están sucediendo ahí son parte esencial del producto para hacer el producto, ¿ven? Entonces, y eso solamente usted lo puede lograr si conoce el proceso, si lo ha observado previamente al estudio de tiempo. Conservar siempre por separado los tiempos de máquinas y los tiempos de la labor manual. Aquí pregunto, chicos, ¿alguien me puede ayudar un poco entendiendo a qué yo me refiero cuando digo tiempos de labor manual y tiempos de máquinas, por favor? ¿Quién me ayuda? Bueno, me imagino que hay una parte del proceso, profe, que es la parte manual que la hace el operario y hay otra parte que la hace la máquina. Entonces, ambas cuentan en el proceso y se toma el tiempo de las dos, tanto de la máquina como la del operario. Excelente. ¿Pero por qué? Vamos a ver, ahora otra pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que uno de los puntos a considerar es tener por separado, no juntos, los tiempos de máquina y los tiempos de labor manual? ¿Por qué Yo creo que esa, profe, sí, dígame a ver. que los retrocesos de la persona sí se pueden controlar, pero los de la máquina son inevitables. Ok, esa puede ser una razón, eso puede ser. Yo ¿Qué más? creo que es porque los factores que afectan a cada cosa son diferentes. O sea, los factores que afectan a la mano de obra son diferentes a los que afectan a la maquinaria. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bien, lo que ustedes han dicho es correctísimo. Ahora bien, la razón principal de por qué debemos tener por separado los tiempos de máquina versus los tiempos de las personas, a lo que llamamos labor, ¿verdad? Es por una razón simple. Porque lo único que se puede balancear es el tiempo de la labor manual. Las máquinas no pueden ser balanceadas. Cuando hablamos de balanceo ya de tarea, ¿verdad? Ya entrando en el otro tema. Porque obviamente hacemos estudio de tiempo para luego balancear un proceso. Pero hasta ahí no vamos a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que saber que la máquina para hacer esta actividad tarda 2 segundos. Pero el ser humano en esa estación de trabajo, lo que él hace representa 1 segundo nada más. Entonces, eso nos ayuda a determinar un tiempo que se conoce como el tiempo total de la labor de un proceso, que es el tiempo que se utiliza al momento de balancear y al momento de definir la cantidad óptima de personas que necesita un proceso. ¿Ven? Es bueno que lo anoten porque esos comentarios que lo estoy haciendo realmente no son parte
de este material. Okay. Entonces, lo otro que recomendamos, no combinar los elementos constantes con los variables. No combinar los elementos constantes con los variables. Un elemento constante, como el nombre lo dice, es aquel que se repite una y otra vez, una y otra vez. Un elemento variable puede ser el siguiente. Imagínense que estás en una estación donde hay una máquina de soldadura con una persona. ¿Qué pasa? Cada una hora, usted nota que hay una actividad diferente en la secuencia. Cada una hora. O vamos a ponerlo más simple, vamos a acercarlo más. Que cada 10 unidades de producto, la persona hace la siguiente actividad. La persona pule la aguja con la que se está haciendo la soldadura. ¿Ven? O la costura. Cada 10 productos, esa persona hace un pulido. Toma una lija y pule para limpiar. Eso viene siendo una actividad variable. No es constante. ¿Ven? Entonces, de igual forma, saber cuándo es variable nos sirve para ¿qué? Primero, saber si se puede eliminar. Porque puede ser que usted se dé cuenta que eso ocurre porque, vamos a imaginarnos, porque no se le está dando mantenimiento preventivo a la máquina de soldadura. Y por ende, cada 10 productos, el operador tiene que detenerse a ejecutar una limpieza de aguja. ¿Me estoy dando a entender lo que quiero decir? O puede ser algo que realmente sea parte del proceso, pero no es continuo. Entonces, habría que analizarlo en la forma que yo le expliqué. ¿Se acuerda la parte de calidad? No es lo mismo tiempo constante que tiempo que son variables. Entonces, de hecho, para esto aquí también sirve. Aquí me muevo. En la plantilla, la sección de comentarios. Recuérdense, la sección de comentarios sirve para anotar todas esas cosas que usted está viendo, que observó durante el estudio de tiempo. Ah, mira, cada 10 productos, la persona se detiene, cada 5. Cada 5, de repente, esto se duplica este tiempo. Aquí el sexto se duplicó. Oh, ¿y qué pasó? Ah, pasa que cada 5 productos, la persona tiene que detenerse a pulir la aguja o a lijar cualquier cosa. ¿Ven? Entonces, la columna de comentarios sirve muchísimo para eso, para todas las observaciones de todas esas cosas que no son constantes, ¿verdad? Del proceso. Cuarto, seleccionar elementos de manera que sea posible identificar los puntos terminales por algún sonido característico. Ya lo mencioné también anteriormente. Que como les digo, se ve mucho en manufactura. Algunas actividades tienen sonidos característicos, algunos tipos de ensambles que intervienen en máquinas, algún tipo de equipo. Seleccionar los elementos de modo que puedan ser cronometrados con facilidad y exactitud, lo que también ya le comentaba. De nada sirve que usted subdivida una estación en 20 pedazos, en 20 elementos, y que de repente solamente pueda tomar 10. De nada sirve, ¿eh? Entonces tiene que ser capaz de ver realmente cuáles son los micros movimientos a los cuales usted le puede hacer toma de tiempo. Fácil, ¿cómo sabe eso? Bueno, divides y haz una muestra y a ver qué pasa. Si eres capaz de seguir la secuencia mentalmente y de caerle atrás a esa secuencia junto al operador, pues perfecto. Si no, tienes que ajustar los microelementos que dividiste.
Vamos a hablar un poquito así, no vamos a entrar tantísimo en detalle en los tailwinds. Ya ustedes hicieron una práctica inicial. Aquí el material le detalla cada uno de ellos, básicamente. ¿Sí? Y también debo decirle lo siguiente. Voy a mencionarle algunos. Y es bueno que sepan esto. Tal cual así, tan micro, en mi experiencia, algunas cosas son difíciles llevarla tan micro, me explico. Y lo que pasa es que algunos de ellos, de hecho, son mal usados. Voy a explicar lo que estoy diciendo. Ya ustedes saben que los tailwinds fueron creados, ¿verdad? Por los esposos Gilbert. Y son estos 17 movimientos. Entonces, ¿qué pasa? Este movimiento que está aquí, el número 1, que se llama buscar, es un movimiento que es prácticamente imperceptible humano. Porque ¿a qué se refiere buscar? Buscar es ese movimiento, vamos a decirlo así, interno, esa intención de cuando los ojos van prácticamente a moverse para buscar algo. Miren aquí, estos 4 micromovimientos, por lo general van juntos, ¿eh? Buscar, seleccionar, alcanzar y tomar. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Buscar. Entonces, por eso que le digo que, aunque está así, literalmente muchas veces lo que mucha gente, esos 4 movimientos que estamos viendo aquí, por lo general la persona le dice buscar. Algunos le dicen tomar, otros le dicen alcanzar y otros le dicen tal cual buscar, seleccionar, alcanzar y tomar. Y lo ponen los 4, que de hecho es lo más correcto, ¿eh? Pero en la práctica, en el día a día, mucha de esta teoría no se ve tal cual así, ¿bien? Pero lo más correcto es así, incluso tienen sus símbolos. Pero bueno, aquí tenemos buscar, fíjense, como le dije, es el elemento básico en la operación de localizar un objeto. Es la parte del ciclo durante la cual, oigan ahí, los ojos y las manos tratan de encontrar un objeto. Oiga, eso es prácticamente imperceptible. Eso es cuando, como le digo, imagínese que usted empieza a querer mover los ojos. Es muy imperceptible. Fíjense aquí el otro, seleccionar, que son movimientos muy de la mente. Dicen seleccionar. Este movimiento se efectúa cuando el operador tiene que escoger una pieza entre 2 o más semejantes. Pero fíjense, eso está sucediendo, jóvenes, mientras usted está moviendo la mano. Imagínense que ustedes me están mirando a mí. Imagínense que ustedes me están viendo moviendo la mano derecha, mi mano derecha hacia la derecha, a buscar la tapita que le mencioné ahorita del lapicero, ¿verdad? Ese movimiento de cuando yo empiezo a llevar mi mano hacia la tapa, ahí mismo están ocurriendo 3, 2, perdón. Está ocurriendo buscar y seleccionar, porque donde está la tapa hay muchas tapas y también está cerca otro componente, imagínense. Entonces, mi mente está tratando de decir, ok, ¿cuál de las cosas cojo? Es eso, cuando dice seleccionar. Entonces, seleccionar no es que usted va a empezar a clasificar en algo, no, es ese movimiento, esa intención psicológica dentro de usted, mental, de entender, ¿verdad? Esa decisión dentro de usted, de entender cuál toma. Por eso que son tan pequeños, tan imperceptibles prácticamente. Luego, el que dice alcanzar, mírenlo ahí, es el delving, que consiste en el movimiento de una mano vacía sin resistencia hacia el objeto, ¿verdad? Por eso que le dije que estos 3, el buscar, seleccionar y alcanzar, van por lo general juntos. Al menos
que sea muy grande la diferencia en tiempo, dígase que la persona no sea tan rápida, usted podrá separarlos. Pero por lo general no es así. Los 3 movimientos suceden prácticamente al mismo tiempo. Buscar, seleccionar y alcanzar. Porque buscar, seleccionar y alcanzar es desde cuando yo mi mano derecha la levanto y la muevo hacia donde están las tapas. Ya llegué a donde están las tapas. Ahí acabaron esos 3 movimientos. Buscar, seleccionar y alcanzar. Ahora bien, cuando yo empuño la tapa, cuando yo tomo, cuando yo agarro la tapa, como esa botella que está agarrando ahí la imagen, entonces ese es el elemento tomar. Movimiento elemental que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza para tomarla. Bien, entonces, piense lo pequeñito que son estos derblings, los micromovimientos. Ahora bien, la verdad, la técnica es maravillosa a la hora de usted hacer un análisis de valor agregado y no agregado en un proceso, a la hora de hacer un buen balanceo, dígase una buena distribución de la carga del trabajo. Créanme que gran éxito de mi carrera ha estado aquí, en esto, en poder hacer buenos estudios de tiempo usando los derblings, los micromovimientos. ¿Preguntas, chicos? Ok, entonces, yo no me voy a detener, ¿verdad? En los demás tenemos mover. Este derbling corresponde al movimiento de la mano con carga. Ya este es al revés. Aquí tenemos, ¿verdad? Alcanzar es cuando voy con mi mano vacía a buscarlo. Ya entonces mover es cuando ya traigo el objeto, ¿bien? Entonces tenemos otros como sostener, soltar, colocar en posición, precolocar en posición que antecede al que se llama colocar en posición. Ustedes leen ahí el material, por favor, que está bien claro, más que ustedes buscaron ejemplo. Bueno, entonces, tenemos inspeccionar, ya eso lo hemos visto. También hemos hablado de la palabra inspeccionar. Ensamblar, obviamente, que es cuando se reúnen dos componentes o más. Desensamblar, obviamente, que es lo opuesto. Usar. De usar, por ejemplo, imagínense que usted está puliendo. Vamos a leerlo. Dice, este movimiento es completamente objetivo y tiene lugar cuando una o las 2 manos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo. Imagínense que usted está usted tiene sujetado en su mano un cuchillo y que usted lo pone en una máquina para pulirlo. Usted está usted tiene sujetado el cuchillo con sus 2 manos o con una, mientras entonces la máquina está puliendo el cuchillo. A eso se refiere. Bien, tenemos demoras inevitables, evitables, planear, que también es otro derbling, wow, muy, vamos a decirlo así, imperceptible. Planear incluso, bueno, miren cómo aquí lo dices, el proceso es mental. Bien, dices, ocurre cuando el operador se detiene para determinar la acción a seguir, si no sabe, ¿verdad? Pero todo esto, piensa que dice que se detiene, pero tal cual no es que se detiene como una demora, bien, sino es que es algo bien imperceptible, es bien chiquitito, por eso habla de que es mental. ¿Qué? Entonces, planear le comentaba que es algo muy mental, ¿verdad? Ocurre básicamente en la cabeza. Entonces, muchos de estos derbling tal cual, honestamente hablando, como le digo, en mi vida profesional nunca lo he usado así al detalle. Bien, pero lo importante detrás de todo esto de los derbling es que usted pueda hacer las divisiones, las subdivisiones de las estaciones de trabajo que está analizando de una operación, de una actividad, lo más que usted pueda. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de la calificación. Ustedes se acuerdan que en la tabla, déjenme darle escape.
aquí en la tabla de estudio de tiempo que yo uso, tenemos esto, ¿ven? Las tablas de calificación. ¿Cuándo se usa eso? Se usa cuando usted no pudo encontrar el operador promedio. ¿Ven? Cuando no pudo encontrar el operador promedio, también le puedo decir algo, en mi experiencia, por lo general, siempre encontraba el operador promedio, por lo cual siempre siendo así, aquí se colocaba 0, que es el valor para una persona regular, de hecho. ¿Ven? Entonces, vamos a hablar de la calificación. De la actuación. Ok, ¿qué es la calificación de la actuación? Bueno, es una técnica, como dice aquí, para determinar con equidad el tiempo requerido para que el operario normal ejecute una tarea después de haber registrado los valores observados de la operación en estudio. O sea, lo que busca la calificación, como ahí lo dice, obviamente, es encontrar, es poder llevar ese estudio que tú estás haciendo a la comparación de que lo está haciendo una persona promedio. Porque muchas veces pasa que tú te encuentras con una persona que es muy lenta, porque es nuevo, por la razón que sea, o con una persona que es bastante ágil, muy ágil. Miren, yo he visto muchas cosas en mi experiencia. Yo una vez tuve una operaria, la recuerdo siempre porque la verdad la chica fue muy fuera de lo normal. No es mentira lo que le voy a decir. Esa chica era más rápida que la máquina. Ella era una ensambladora de una máquina de housing y esa chica era más rápida que la máquina. Llegaba a romper, ella llegó a romper la máquina varias veces. La chica era tan fuerte, jóvenes, que una vez esa chica recibió un disparo en una pierna y la chica fue a trabajar con ese disparo. Wow, profe, qué fuerte. Qué fuerte, lo tenía todavía dentro, no lo habían operado para sacárselo. O sea, traigo la historia para que entiendan de que, wow, existen de todo. Y ustedes saben, ¿verdad? Y estadísticamente hablando, ustedes saben que están los extremos. Extremo superior, ¿verdad? Pero bueno, usted nunca puede tomar esos picos para, insisto, para hacer un estudio de tiempo que represente a la mayoría. Porque acuérdense que con ese estudio de tiempo usted va a sacar un estándar, que usted va a definir un estándar que debe ser cumplido por todo el mundo. Imagínese una línea de producción de manufactura donde usted tenga 400 empleados. Y que usted haga un estudio de tiempo en función a las 5 estrellas que están ahí solamente, ¿verdad? Óigame, nadie te va a cumplir el estándar, solamente esos 5. Y el día que se van esos 5, pues ya se cayó. ¿Y qué significa no cumplir un estándar? Bueno, significa muchas cosas. Significa desmotivación de las personas. Significa que no se puede planificar correctamente. Significa que usted planifica para cumplir un número que nunca logra porque fue mal establecido y por ende entonces tiene que planificar horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante saber establecer un tiempo estándar. No un tiempo que tenga mucha holgura, no, porque tampoco caigan en ese abismo, ¿eh? Me he encontrado jóvenes y yo no se los recomiendo. Yo me he encontrado con profesionales y tengo que decírselo, que se acomodan, ¿eh? He encontrado profesionales que se acomodan. Y si saben que pueden hacer 1000 piezas por hora, te ponen 500. Y feliz de todo el mundo, porque aplausos y aplausos. Aplausos y aplausos. Pero ¿a qué costo? Entonces, en esa línea nunca entré yo y nunca entraré. O sea, usted tiene que, como digo yo, ser transparente, perseguir, de hecho, lo más que se pueda. Eso dice mucho de un profesional, pero siguiendo una metodología coherente.
porque tampoco puede caer en el abismo de que si el tiempo promedio te dice, el tiempo normal de una persona normal te dice que puedes hacer 1000, no quieras pedirle 2000, porque tampoco es correcto, ¿eh? Como dicen por ahí, nadie da lo que no tiene. Entonces, ojo, por eso insisto en la importancia de hacer un buen estudio de tiempo, ¿ven? Entonces, el tiempo real que emplea un operador superior al estándar para desarrollar una actividad debe aumentarse para igualarlo al del trabajador normal. Del mismo modo, el tiempo que requiere un operador inferior al estándar debe reducirse al valor representativo de lo normal. Vamos a ver esto en esta formulita que está aquí, chicos. Se me fue. Okay, aquí. Tenemos tiempo normal. Acuérdense que en la tabla de estudio de tiempo hay dos tiempos, hay tres, perdón. Está el tiempo promedio, que ¿cuál es? ¿Qué es lo que es el tiempo promedio? En la tabla de las muestras. ¿Qué es lo que es el suma de las... ¿Es la suma? De las observaciones. Exacto. Dividido entre la cantidad. Exacto, dividido entre el total de las observaciones. Si usted hizo 10 observaciones y cada observación y el total de las observaciones fue 200, su tiempo promedio es igual a 200 entre 10. Son 20, ¿cierto? 20 segundos. Ahora bien, ese tiempo promedio, con eso no se trabaja. Usted trabaja, de hecho, con tiempo estándar. Tampoco trabaja con el normal. Entonces, vamos a hablar del normal y vamos a hablar del estándar. Entonces, ya luego que usted tiene tiempo promedio, el factor de calificación se utiliza para encontrar tiempo normal. Cada vez que el operador que usted elige para hacer un estudio de tiempo es normal, obviamente, o es un operador promedio, obviamente esos dos tiempos van a ser lo mismo. ¿Ya? Siempre y cuando el operador al cual se le haga el estudio sea un operador promedio, pues tiempo normal y tiempo promedio van a ser iguales. ¿Sí? Ahora bien, imagínense de que no es así y de que usted tuvo que calificarlo. ¿Sí? Tenemos la siguiente fórmula. Tiempo normal es igual tiempo promedio por factor de calificación. Vamos a ver aquí. Estos factores son los mismos que están en la tablita, ¿verdad? Aquí nos explica un poquito. Y más adelante está el ejemplito de la fórmula que acabamos de ver. ¿Qué pasa? La tabla de la calificación de la actuación sale de aquí, ¿verdad? De Westinghouse Electric Corporation, en donde se analizan estos 4 factores que están acá para darle una calificación a esa actuación, a eso que usted está observando. Y reitero, esta técnica se aplica si y solo si usted no pudo encontrar por la observación directa a ese operador promedio. Si usted dice, no, esta persona se ve como que es muy rápida, yo estoy viendo que literalmente esa persona brinca. No, yo tengo que calificarla. O literalmente yo veo que esta persona parece un suero de miel de abeja, que aunque yo la puye no prende. Es así. Entonces usted dice, no, debo calificarla porque si tomo estos valores no va a ser representativo de la muestra, ¿verdad? De esa muestra, perdón, no va a ser representativo de la media de mi población. Entonces ahí es que entra la calificación que viene dada ya por unos estándares diseñados por Westinghouse, la compañía, ¿verdad? Westinghouse, que ustedes conocen, General Electric. Aquí tenemos los 4 factores: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. Habilidad, pericia en seguir un método dado, ¿verdad? Y se puede explicar, como dice aquí, más relacionándola con la calidad. O sea, qué tan hábil. Aquí lo dice, las palabras lo dicen por sí mismas. ¿Qué tan hábil es esa persona? Hay unos valores más adelante que están de hecho en la misma tablita y en el formato. Esfuerzo, empeño, se define como la demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia. Se nota, ¿verdad? Cuando la persona realmente
está haciendo un esfuerzo, se está empeñando por hacer las cosas bien. Las condiciones son obviamente las condiciones medioambientales. ¿Bajo qué condición tú estás haciendo un estudio de tiempo? No es lo mismo hacer un estudio de tiempo de una persona que trabaja en una oficina cómoda, con su estación ergonómica, con un aire acondicionado, bien, una iluminación perfecta, que hacer un estudio de tiempo a lo mejor en un almacén bajo una condición de calor extremo, de poca luz, de herramientas incómodas o de faltas de herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces a eso se refiere a condiciones. Fíjense cómo no basta con usted llegar, como dije ahorita, con un cronómetro en la mano. Hay unas evaluaciones que usted tiene que hacer. Consistencia. También aquí entonces habla de la persona. ¿Qué tan consistente es la persona? ¿Cómo usted se da cuenta con la consistencia? Fácil. Si sigue siempre la misma secuencia lógica, si hace el proceso que le toca hacer siempre de la misma forma. También hay otra forma de usted saberlo. Usted toma el cronómetro y le hace una pequeña muestra a esa persona. Mira, la primera muestra me dio 2 segundos. La otra me dio 2.1. La otra me dio 1.9, 1.85. Ah, ok, bien. Perfecto, podemos decir que es consistente. Ahora bien, hay personas que de repente la primera muestra te da 2 segundos. La próxima te da 4. La próxima te da 3.5. La otra te da 1.8. Tú dices, bueno, aquí hay problema. La persona no es consistente. ¿Ven? A eso se refiere a la consistencia. Entonces, estas son las tablas que se usan para darle valor a esos 4 factores que desarrolló la Westinghouse. ¿Ven? Para la destreza. Esas son las tablas. Y dependiendo lo que usted observe, entonces se le da el valor. Recuérdense que les decía que por eso ustedes vieron en el ejemplo anterior que yo tenía 0 colocado. Porque por lo general yo tenía la dicha de encontrar a ese operador promedio. Siendo así, no tenía la obligación de calificar la actuación. ¿Ven? Entonces, vamos a ver este pequeño ejemplo. ¿Qué vamos a ver? Al utilizar el método de Westinghouse, ¿verdad? Vamos a aplicar la fórmula, lo que vimos allá. Tiempo normal es igual, obviamente, a tiempo promedio por 1 más la suma de los 4 aspectos. Tenemos acá, si tenemos un tiempo promedio igual a 15 segundos, ¿verdad? Tomaste todo tu tiempo, toda tu muestra, tiene un tiempo promedio de 15 segundos. Y hemos determinado las siguientes calificaciones, o sea, no se encontró al operador normal, por ende se calificó en los 4 factores. En destreza se le puso que era B2 con este valor, y ese valor está determinado. Obviamente, no me pregunten de dónde salió ese valor realmente, porque eso sí que no lo sé. Ya es una tabla estándar, así mismo como los Terblins, que son estándar, es un estándar mundial. Esto también es un estándar. Entonces, en destreza a esa persona se le consideró que era excelente, B2, con este valor. En esfuerzo se le puso que es bueno. Bien, entonces ya también algunas de estas cosas, jóvenes, qué tan certeros seamos, también viene con la experiencia, ¿por qué no decirlo? También viene con la experiencia, porque mucho de esto todo es observación directa. Usted tiene que observar y entender realmente o hacer algunas muestras, algunos tanteos para entender qué tan diestra es la persona, qué tanto esfuerzo muestra, qué tan consistente es. Y obviamente la evaluación de la condición es más objetiva. Esa es más objetiva porque es más fácil saber si usted está realmente bajo una condición extrema o no, ¿no? Entonces, condición, aquí se le dio un valor de regular, siendo entonces el valor aquí de 0.0. Consistencia, entonces buena, con este valor. Todo esto se suma, ¿verdad? Si ustedes lo suman acá, básicamente aplican la fórmula, fíjense que le va a dar 17.1. Fíjense aquí lo importante. El valor promedio, ¿qué dio? ¿Qué dio el valor promedio? Joven. 15 segundos, ¿verdad? Pero fíjense que el tiempo
normal, entonces subió a 17.1. ¿Por qué? Porque es una persona que es muy diestra, es excelente, sobrepasa el promedio que se conoce como regular. Significa que él, que es muy bueno, lo puede hacer en 15, pero la fórmula te dice, ok, él es muy bueno, pero una persona promedio lo haría en 17.1 segundos. Entonces, eso es lo que se conoce como tiempo normal, luego de haber calificado a un operador. ¿Ven? Para no tomar ni el más lento ni el más rápido. Preguntas. Sí, profe. ¿Qué significa como esa B adelante y la C? Porque yo vi ahorita cuando usted enseñó la tabla de los valores, Sí. como que tiene una letra adelante, o sea. Sí, mira, que son estas mismas que están acá, que era lo que te decía, ya eso es un estándar realmente, fíjate. Aquí tenemos incluso diferentes niveles, ¿verdad? De extremo 1, extremo 2, ¿verdad? Es como diferentes niveles dentro de la misma categoría. Tú eres un extremo, pero extremísimo. O tú eres un excelente, excelentísimo. Bien, fíjate que el único que no tiene como esas variables, básicamente es el que es promedio. ¿Lo notas? El que es promedio solamente tiene un valor, que es 0. Pero cuando tenemos, por ejemplo, aceptable, tiene 2 niveles, 1 y 2. Por eso decía ahorita que el uso de estas tablas depende mucho, en algún punto es subjetivo, porque depende del observador, de lo que el observador analice y entienda que es. No sé si me estoy dando a entender. Bien, no es tan fácil. Tú sabes, no es tan fácil como la condición. Fíjate como la condición y la consistencia, de hecho, son valores únicos, son, ¿verdad? O una cosa o la otra. Sin embargo, a nivel de lo que es habilidad y empeño, hay un poco como de subjetividad. Va a depender un poco de la experiencia, la expertise del analista, de poder diferenciar si tú eres un A1 o un A2, porque fíjate que los valores son diferentes. O si tú eres un B1 o un B2. Los dos son excelentes, pero hay uno que es más que otro. Dentro de la categoría excelente, dentro de la categoría de bueno, hay uno que es más que otro. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Y ya estos valores son estándares. Estas son las letras de cada uno de estos valores que están en la tabla, que ya eso es un estándar de Westinghouse, de General Electric. ¿Okay? Profe, yo tengo una pregunta. Claro, sí. Esos 4 factores, al momento de una persona estar realizando el estudio de tiempo, los factores que lo tengo que considerar antes, durante o después de realizarlo. Excelente pregunta, excelente pregunta. Usted tiene que hacer eso después. ¿No? Usted hace tu estudio de tiempo y luego obviamente califica. ¿Verdad? Tú calificas después. ¿Bajo qué condición hiciste ese estudio de tiempo? Califica entonces cada una de estas características relacionadas a la persona. ¿Qué tan hábil fue? ¿Qué tanto desempeño mostró cuando tú hiciste el estudio de tiempo? Bien, que ahí ayuda mucho, de hecho, un video. Tener un video te puede ayudar a hacer ese tipo de análisis también, porque probablemente viste a tantas personas que hasta se te olvida y te puedes confundir. Ahí ayuda, ahí agrega valor tener un video para hacer esos análisis. ¿Sí? El empeño, la consistencia y la habilidad. ¿Qué pasa? La consistencia, tú lo puedes saber inmediatamente, estás haciendo el estudio de tiempo. Como el ejemplo que te puse ahorita. Cuando tú ves que en tu hoja de anotaciones de tiempo, tú te vas a dar cuenta, tú vas a ver si la persona tiene picos hacia arriba o hacia abajo, o si sus tiempos son bien consistentes. Consistente no significa que sean idénticos, sino bien parecidos, ¿eh? Que la primera muestra te dio 2 segundos, luego te dio 2.1, luego 1.95. Bien, son consistentes, son bastante parecidos. En algunos casos hasta idénticos. Hay personas que son tan consistentes que muchos de sus muestras dan el mismo valor. No necesariamente todas, pero sí muchas. ¿Bien? Entonces, esta consistencia, usted va también a analizarla. ¿Qué tan consistente es esa persona?
¿sí? Y te puedes dar cuenta, como te digo, con el tiempo. Ya obviamente la condición tú la vas a hacer, incluso la condición tú la puedes hacer si quieres antes. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que esto se hace siempre y cuando la persona que usted haga estudio de tiempo no sea la promedio, no sea la persona que usted entienda que es normal, bajo las características que ya hemos hablado de una persona normal. ¿Ven? Pero lo puede hacer después, obviamente. Todos los factores lo puede hacer después. ¿Sí? ¿Otra Gracias. pregunta? Siempre. ¿Preguntas? ¿Ok? Bien. Entonces, aquí, obviamente, lo importante de esto es entender que hay fatigas, ¿no? Aquí lo que quiero que entiendan, que ya luego que tenemos tiempo promedio y tiempo normal, ¿verdad? Luego tenemos el último tiempo que se llama tiempo estándar, que es con el que se tiene que trabajar para balancear una línea y, de hecho, para establecer los estándares de producción, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los tiempos estándares? Entonces, viene con un valor que se llama el % de fatiga. El % de fatiga. Ay, aquí no tengo esa parte ahí, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el tiempo estándar? Bueno, fácil. Una vez usted tiene su tiempo normal, aquí que está aquí, ¿verdad? Tú tienes tu tiempo promedio 15. Hiciste tu evaluación, ¿verdad? De la actuación, tu calificación. Te da un tiempo normal de 17.1 segundos, esa estación de trabajo. Ok. Luego, tú tienes que, de acuerdo a tu tabla de fatiga, la cual yo tengo pendiente de enviársela a ustedes, compartirla con ustedes, tu fatiga te dice que tú tienes que aplicar un 13%. Ah, ¿qué significa eso? Que a este tiempo que está aquí, tú le vas a agregar un 13%. ¿Y cómo se hace eso? Multiplicando 17.1, en este caso el tiempo normal, ¿verdad? Multiplicándolo por el factor de tolerancia o la fatiga, que en este caso es 13, por ende sería multiplicar 17.1 por 1.13. Alguien que me ayude a hacer esa multiplicación. 17.1 por 1.13. ¿Cuánto le da eso? 19.32. Ok, entonces 19.32 es el tiempo estándar con el cual usted va a trabajar. Fíjense ahí. El cual considera todo, el cual considera lo que es tu operador promedio y el cual considera las fatigas propias de tu proceso. Fíjense, no vas a usar 15 ni vas a usar 17.1, vas a usar 19.3 o 34, lo que te dio. Fíjense, y no es que tú estás alterando nada, lo que pasa es que esa es la forma correcta de hacer estudio de tiempo. Está mal usar 15 y estaría mal usar 17.1. Cuando el operador que usted analice es un operador promedio, tiempo promedio y normal es el mismo, le va a dar igual. ¿Bien? Siendo así, imagínense que tiempo normal fuera 15. Entonces el tiempo estándar sería 15 por 1.13. Porque tenemos una fatiga cargada de 13%. ¿De dónde salió esa fatiga? Les repito, de una tabla también estándar que hay para calcular las fatigas. Y ya le mencioné en la clase pasada que ya automáticamente en todos los procesos tenemos un 9% de fatiga estándar basado en las necesidades básicas de las personas. Ya lo demás que se agrega depende la condición, depende el tipo de proceso, ¿verdad? La naturaleza del proceso que se está analizando. ¿Ven?